Reanudamos y vamos a comentar este motín que se dio en el penal de Barrientos, quizás uno de los penales con más sobrepoblación del país, yo creo. Tiene 288% de sobrepoblación, fue construido para 1,000 y de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos alberga casi a 4,000. 3,954. Imagínense, ¿no? Entonces tiene un problema grave ahí, que incluso el motín se fue aprovechado por 3 internos para fugarse. En la mañana se había fugado uno. O sea, en menos de 24 horas hubo 2 fugas en el mismo penal. Sí, un penal que, bueno, fue señalado, fue reprobado incluso por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una evaluación anual que hace, bueno, junto con la mayoría, ¿no?, de los penales, pero que sí advertía que había ahí varias cuestiones de riesgo que tenían que atenderse y que a pesar, hemos visto, de las reformas que se han hecho, de los discursos de las autoridades, no se ha avanzado en las cárceles. No se ha logrado que sean de readaptación social, de reinserción social, como ahora señalan, porque vemos que siguen siendo prácticamente escuelas del crimen, ¿no? Sí, yo creo que incluso deben quitarle lo de readaptación social, porque un penal que está construido para 1,000 y tiene a casi 4,000, en esas condiciones, ¿cómo pueden operar las acciones de readaptación social y de reintegración? Menos, pues. Entonces es un problema grave. Un ex interno que anónimamente denunció, que dice que adentro las cosas están pero terribles, que incluso las autoridades no manda un autogobierno, que son los criminales más peligrosos, son los que tienen el control de la cárcel, y que además todos los demás servicios, todos están concesionados. No los pagan por todo, pues, sí, al interior de ese penal, y las autoridades presumiendo que no pasó nada, que todo está tranquilo. Se les fugaron 4 reos, o sea, esto no es cualquier cosa, o sea, ¿no? 2 fugas. Sí, y 2 fugas. En menos de 24 horas. En menos de 24 horas, y no porque no se llamen Chapo Guzmán, quiere decir que no se agrave, por Dios. La verdad es que lo están minimizando. Creo que el secretario general de gobierno debería admitir que las cosas no están bien, así como el comisionado de seguridad. Se ven muy mal saliendo a decir que ya lo controlaron y que todo está bien. Esto no pasa en cualquier lado, ¿eh? Pero además, no debería suceder. La fuga se dio cuando el penal estaba sitiado. Yo no me explico cómo fue que esos 3 reos pudieron pues romper el cerco que se estableció alrededor para que no se fugaran. Pues así estaba el cerco, precisamente para que no se fugaran. Estaba sitiado el penal y se fugaron. Pues mal, ¿no? Yo creo. Y en ese mismo tema de la inseguridad, vamos al recrudecimiento de los asaltos, de las muertes en el transporte urbano, sobre todo en aquella región del estado, en el Valle de México. Incluso hubo una violación en un autobús foráneo que salió de la Ciudad de México, pero en territorio del Estado de México, específicamente en el Coyotepec. Asaltaron a todos los pasajeros, y a esta señora la violaron, la golpearon. Bueno, cuestión terrible. Es admirable el valor que tuvo la señora para denunciar, para asumir todos los riesgos que implica eso, pero el gobierno no puede quedarse silencio ante eso que está pasando, porque dicen que es frecuente eso, que no es excepcional. Esta señora denunció y por eso se supo, y esta señora es una ser conocida en San Luis Potosí, de allá, porque su marido fue el líder del PRI. Sí, y es terrible lo que sucede, y esto también otra vez nos viene a demostrar que no se ha avanzado en el transporte público, que no tenemos un transporte seguro, y que mientras sea así, bueno, evidentemente que la gente se arriesga al tomarlo, y que las autoridades no están cumpliendo con su labor y con los compromisos que establecieron. Los transportistas. Sí, esto dio a conocer ayer, pasó el día 7 de este mes, pero este martes de esta semana también asesinaron a un trabajador de Limpia, incluso porque no quiso entregar su celular en el interior de un vehículo. Esto en Ecatepec, venía de Zumpango, pero en el territorio de Ecatepec, otra vez volvió a haber un asalto a mano armada y mataron al pasajero. Pues humilde, ¿qué tanto puede traer de pertenencia valiosa a una persona que trabaja de Limpia, creo que en el DF? Sí, no, la verdad es que es tremendo lo que está ocurriendo, y lo que también indigna pues es la falta de acción de las autoridades, porque aunque se realizan de repente algunos operativos, ellos saben perfectamente, porque la gente lo señala, porque los operadores lo pueden decir, cuáles son las líneas, cuáles son los horarios, las rutas de mayor riesgo y donde se generan los asaltos y otros delitos, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que es una situación que tienen que reconocerla y luego resolverla, superarla por no es posible. Como que se está descomponiendo mucho la cuestión de la inseguridad pública, a diferencia de cuando parecía que estaba todo tranquilo, ¿no? Y desde luego la gente no denuncia, porque dicen que hay pocas denuncias de violaciones en transporte, pero no porque no se cometan, sino porque no se denuncia, que es lo más grave, ¿no?
Sí, no, entonces tiene que atender, por supuesto. Y bueno, finalmente también queremos hablar de la designación de 12 magistrados que ya fueron entrevistados primero por la Junta de Coordinación Política, ayer por las comisiones y este jueves serán aprobados seguramente por la Diputación Permanente. Entrevistas largas con los diputados, que bueno, ahí hay 8 jueces, 4 externos, esperaba que los cuestionamientos más fuertes fueran para los externos, y sí fue sobre todo para Hernán Mejía, quien fue titular del órgano de fiscalización del IEM, por su falta, digamos, de experiencia y porque en algún momento la acusaron de filtrar información. Pero el caso ahí más complicado, más grave, es el de un juez, Marco Antonio Díaz Rodríguez, a quien señalaron que tiene una carpeta abierta por delitos como corrupción, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Yo creo que este aspecto tendría que también ser muy cuidadoso la Cámara, incluso deberían posponer esta votación en favor del nombramiento que propuso el titular del Poder Judicial. Incluso sería muy grave que el titular del Poder Judicial, Sergio Medina Peñalosa, hubiera hecho esta propuesta sabiendo que tiene abierta una investigación por esos delitos que son tan graves, porque es malo en todas partes, pero cuando se trata de una persona que va a impartir justicia, pues no debe tener sospecha, no debe tener ninguna duda de que es íntegro, de que actúa bien. Digo, porque a lo mejor la investigación quizá no tenga base, no sabemos, pero ahí está, y tendrían que resolverla primero antes de designarlo, ¿no? Sí, tendría que atenderse, por supuesto, y es lamentable pues que los diputados, con el argumento de que tenían que votar todo en bloque, porque fue el PRD quien lo cuestionó, pues terminaron votando todos a favor. Entonces, es un asunto grave porque llega a un cargo de magistrado después de haber sido juez, y bueno, el simple hecho de tener una investigación abierta es un obstáculo para ocupar varios cargos, Claro. ¿Quién sabe por qué en este momento aquí no hay impedimento? Quizá no es antecedente penal porque no hay una sentencia de un juez, pero de cualquier manera, para alguien que va a impartir justicia en un nivel superior, en otra instancia, después de juez, y que está cuestionado de que es corrupto, de que se enriqueció ilícitamente, de que tiene abuso de autoridad, pues la prudencia, el sentido común indica que cuando menos deberían de diferir su designación mientras se resuelve y se decide qué pasó, ¿no? Así es, pero digo, lo más seguro es que lo aprueben y seguramente vendrán ahí cuestionamientos. Al menos el diputado Javier Salinas, quien fue sacado de esa comisión por su grupo parlamentario, pues ha hecho un llamado urgente previo a la sesión para pedir que no se avale por estos antecedentes. Así Vamos a otro corte, regresamos.